vamos a hay cosas que nosotros tenemos siempre que meditar en el Señor acerca de lo que el Espíritu del Señor nos manda hacer. No hay un ser humano que no haya sido tratado por Dios, porque el propósito de Dios es que el hombre se arrepienta y vuelva a su camino. El apóstol Pedro decía que el Señor no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Para eso envió a Jesucristo a la tierra, para darnos a nosotros una oportunidad nueva de vivir. Aún en la oportunidad nueva que el Espíritu del Señor nos entrega a nosotros, nosotros cerramos. Pastor Rafa tiene razón, él dice, no le veo defectos. No se atrevió a decirlos. ¿Por qué? Porque sí los tenemos. La Escritura dice, habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, no hay justo ni uno. Eso dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Lo dice ahí claramente. Y muy claro la Escritura. Y entonces el Señor nos ha dado una oportunidad gloriosa. En esa oportunidad gloriosa nosotros debemos de dar, en la misma forma en la que Él lo hizo con nosotros, la misericordia, el perdón, la restauración. Juan, en el capítulo 1, dice que hemos recibido de Jesucristo gracia sobre gracia. De esa plenitud, todos los que hemos aceptado a Jesucristo hemos recibido esa gracia. Y es importante dar de esa misma gracia en el perdón, en el amor, en la restauración. El único que puede tratar los corazones es Dios, nosotros no. Nosotros no, es un error. Cuando nosotros pensamos que por nuestra elocuencia o sabiduría o conocimiento bíblico, aunque no sea muy extenso, creemos que nosotros lo podemos hacer, y esto es un error. El único que trata el corazón del ser humano es Dios. Y luego a veces nosotros cerramos muchísimo cuando tenemos un conflicto en familia, en el matrimonio, y le decimos, Señor, cambia el corazón de mi esposa. ¿Cómo crees? ¿Por qué digo que cómo crees? No porque Dios no lo puede hacer. No es que Dios no lo pueda hacer. Es que no es la forma en la que tú dices, sino la misericordia de Dios mostrada en tu hogar, en tu vida. El primer corazón que Dios tiene que tratar en la vida del creyente es al creyente mismo. Es confiar en que Dios hará lo que Dios prometió. Dios lo hará. Y yo tengo que esperar pacientemente en Él. Y luego hay cosas que nos ocurrieron. Miren, quiero empezar. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Si alguien lo puede hablar. Si alguien lo puede encontrar y leer. 36, verso 25. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Muy bien, muy bien. ¿Qué versión tienes? Nueva traducción. La nueva traducción. ¿Alguien más? Está bien, ¿eh? Sí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Exactamente lo mismo. Sí, solo que la traducción del lenguaje actual tiene un lenguaje más sencillito, más fácil de captar, de entender. Y mira, deja de decirte algo. Es Dios el que obra. ¿Te fijas que es Dios? Si tú lees el capítulo 35, los versos antes del capítulo 36, si tú los lees antes, te darás cuenta de cómo el Señor empieza a decirle a Israel que Él es el que lo va a restaurar. ¿Escuchaste? Es Él. No es la sabiduría, ni la elocuencia de Israel, ni aún que es el pueblo de Dios. No, es Dios. El que obra perfectamente en el corazón del hombre es Dios. Mira, déjame mostrarte algo. No creo que ignores el conflicto que hay ahorita actualmente con Gaza. En Gaza, en la Palestina, y cómo bombardearon. Alguien se atrevió a decir, yo no quiero meterme en ese asunto, que fue porque estaban adorando un ídolo. Eso, Israel ha tenido siempre esa tendencia. El Señor dijo que nuestra parte es bendecir a Israel. ¿Sí es verdad? Sí. A los descendientes de Abraham.
Y los de Gaza son los descendientes de Ismael. Es un conflicto por muchos años, un conflicto terrible. Y déjame decirte algo, lo que dijo mi hermana Mau, sí es cierto, es un conflicto familiar. Es lo que Sara hizo sentir a Agar. Cuando Abraham mismo dijo, es tu esclava, haz lo que quieras, y la echó de la casa. Imagínate nada más a Ismael creciendo. Ismael ya estaba grande. Ismael, cuando nació Isaac, lo molestaba y ahí estaba encima, por eso fue que va para afuera. Y cuántas cosas, fíjate el conflicto familiar, cuántas cosas habrá puesto Agar en el corazón de Ismael. En el corazón de Ismael. Y cuántas cosas más subsecuentes ocurrieron, porque si tú has leído la escritura, te darás cuenta que cuando Abraham murió, tanto Ismael como Isaac estaban juntos sepultando a su padre. ¿Están? Lo sepultaron, pues era su padre de los dos. Ah, ok. Pero el conflicto familiar terrible, terrible, hasta el día de hoy. Y luego encontramos hoy, en estos días, que Israel contestó la agresión. Que mandó una bomba, que pegó en un hospital. Israel dice, no es cierto, nosotros no fuimos, pero nosotros es un conflicto. Israel es una nación continuamente en guerra y sin Cristo más. ¿Algo justifica a Israel? Si Israel contestó, es algo que nosotros no sabemos. Israel dice que no, pero Israel es una nación acostumbrada a estar en guerra, y más cuando para ellos su Mesías no ha llegado. ¿Escuchaste eso? Sí. Para muchos de ellos su Mesías no ha llegado. Jesucristo no es el Mesías. Ellos quieren un libertador que pelee. Y el Señor Jesucristo dijo algo bien hermoso. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Dice Dios, como la gallina a sus polluelos. Ellos no quisieron. La venida del Mesías ya ocurrió. Y entonces sus principios siguen siendo sus principios bélicos. Israel es una nación acostumbrada a pelear. Y la palabra dice que el Señor no dará por inocente al que es culpable. Por tanto, es muy necesario que nosotros entendamos esto. El único que puede tratar el corazón de un incrédulo no es tu conocimiento. No es que tú le digas, apréndete Juan 3:16 de memoria. El único que puede tratar el corazón del ser humano es Dios. Es Dios. Es Dios. Es el único. Es el único. Y hay algo que yo viví, he compartido con ustedes, que la primera que se entregó fue mi mamá, y luego mi mamá se fue con las nueras, de las cuales mi esposa es una de ellas. Y yo tengo conocimiento de que era Mari quien llegaba a la iglesia, y Mari, cuando aconseja a alguien que está viviendo un conflicto en el matrimonio, Mari les dice que ella llegaba y no le importaba si le decían que era chillona, que siempre igual, ella llegaba a clamar por su esposo. Gracias a Dios por la vida de mi mamá, que le dio siempre un consejo. Una vez que yo ya me iba, estaba así yo me voy de la casa, y mamá le dijo, ¿sabes qué? Háblale a Jorge, porque si no le hablas se va a ir. Y Dios siempre va a rodear tu vida y va a rodear mi vida de alguien que nos alimente, que nos aliente a continuar en Él, y siempre nos va a dar dirección en las necesidades que tú y yo tenemos. Depende muchísimo de ti mismo, de la aceptación que tú tengas acerca de lo que Dios habla. Cuando tú aceptas lo que Dios habla, entonces tú puedes tener ese cambio y esa transformación que solamente Dios puede hacer. No es porque nosotros seamos elocuentes, porque nosotros seamos ricos o seamos pobres, no. Dios nos ve a todos igual, y esto es lo hermoso del Señor al que tú y yo servimos. No hay diferencias para Dios, no las hay. Cuando el apóstol Pablo exhorta al pueblo a los judíos, en el capítulo 2 del libro de Romanos, 2 o 3, les está diciendo, tú te jactas de que eres judío, y les muestra que tanto el judío como el gentil están perdidos. Están perdidos. Eso dice la escritura. Y tú te jactas de que tienes la ley, y tú te jactas. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? En el Señor ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo.
No, se obtiene, lo que tú y yo tenemos, lo obtenemos a través de haber sido rociados con la sangre del Cordero, bañados con la sangre del Cordero. Y entonces dice, entonces, ¿qué chiste tiene? Bueno, pues tuviste una ventaja grandísima. ¿Cuál? Pues a ustedes les fue confiada la palabra. Fue a ellos. Eso le dice el apóstol Pablo a los judíos en el libro de Romanos, que a ustedes se les dio la palabra. Tenías una ventaja grandísima, los demás no la conocen. Y esto es muy importante también para ti y para mí hoy en día. Porque esto marca una diferencia acerca de ti y de tu familia que aún no ha conocido a Cristo. ¿Cuál? Que tú ya lo conociste. Que tú dices que crees lo que la Escritura establece. Y entonces tú tienes que aprender a vivir conforme a la dirección de Dios en la palabra. Esto es necesario. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hablando a la iglesia en Corintios, le dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo. Pero cada uno de vosotros, mire, cómo sobreedifica. Porque la obra de cada uno será probada por fuego. Y lo único que va a prevalecer es lo que realmente tiene el fundamento, la base sólida, la obra correcta en Jesucristo. Escucha, déjame decirte esto, ¿qué es importante? No es la magnitud de la obra que tú hagas en el sentido humano, filosófico, en la observación nuestra, porque en nuestra observación se puede llegar a pensar cosas. Amados, voy a recordarles algo. En una ocasión estaba yo batallando mucho con una camioneta que tenía. Y todavía la tengo. Y me gusta esa camioneta, a mí me gusta mucho la Freestyle. Y entonces, pero estuve batallando mucho por un sensor y no sé cuántas cosas. Y ahí se batalló muchísimo con la camionetilla. Órale, pues. Y entonces, Iselita, la esposa de Nico, viuda de Nico ahora, me dijo en una ocasión, pastor, ¿por qué está batallando tanto? Cómprese un carro nuevo. Así me dijo Iselita. Y le digo, hija, pura desidia. Es pura desidia. O sea, no voy por un carro nuevo, que es pura desidia. Pues nada más es de ir y darme un carro nuevo. No hay tal cosa. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque luego nosotros tenemos un concepto muy errado acerca de lo que Dios establece. Y luego vemos a personas y decimos, oye, este tiene cara de enojón. Ay, no, y aquella se ve que es cajeta pura. Ese es el concepto del ser humano. En cuanto a las cosas que hacemos, las personas pueden llegar a pensar que lo que hace él es mayor que lo que hace otro. Y escucha, esto no marca una línea para que Dios juzgue. Dios no lo hace por el concepto que las personas tienen acerca de las personas, sino porque Dios conoce realmente lo que hay en el corazón. Nosotros podemos considerar que Marifer y Ado que están aquí, no, ellos dos es que están aquí. Eso ven los hombres. Dios no ve si ellos tocan bonitos y cantan bien, no, Dios ve el corazón del hombre, eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve. Cuando tú preparas un mensaje, cuando Pastor Rafa prepara un mensaje, cuando Gemas prepara un mensaje, cuando este siervo prepara un mensaje, Dios no ve la facilidad que ese hombre tiene para decir las cosas. No, Dios ve el corazón del hombre. Cuando por primera ocasión, después de haber aceptado a Jesucristo, la única persona que me ha pastoreado a mí se llama Víctor Álvarez Botello. Él es mi pastor. Hasta el día de hoy yo cuando lo veo lo reconozco como mi pastor. Él es mi pastor. Tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos. Espero no ir tan pronto porque no me alcanza el dinero. Es muy caro Estados Unidos. Y lo vi y lo saludé. Y yo lo saludo así de esta forma. Ok, cuando mi pastor por primera ocasión me invitó a compartir palabra en la iglesia, mi esposa y yo acabábamos de pasar una situación un tanto cuanto problemática. Yo tenía un carrito, un Darka, cuando los Darka salieron, que no sé si fueron de los primeros que sacaron computadora, esos carros, y entonces mi carrito se afectó de la computadora, y la computadora en aquel tiempo costaba más que el carro.
mi carro ya no valía tanto como la computadora. Y entonces para arreglarlo pues ya no podíamos. Y una persona que yo conocía me hizo un cambio, se quedó con mi carro, yo lo arreglo, yo compro la computadora y él me dio un Caribe. Pero había, como mi carro estaba descompuesto, algo que yo le tenía que dar. Y lo hicimos el trato y yo le pagué. Y mi esposa me decía, el pagaré, acuérdate del pagaré. Y recoge el pagaré. No, hombre, si Benito es mi amigo, ¿cómo crees? Pues un día me llegaron los abogados a la casa porque llevaban una letra. Está su nombre y me la dieron para cobrarlo. Y luego, a ver, muéstremela, y me la muestra y dije, ay, la de Benito. Órale, ¿qué va a hacer? No, pues vamos a pasar aquí para checar, pásenle. Yo dije, ahorita voy con Benito y lo arreglo. Y entonces, ya cuando ellos señalaron las cosas, estas no las pueden mover de aquí hasta que el proceso termine, dije, sí, está bien. Y mi esposa, bien contenta, bien feliz ella, porque nos iban a dejar sin nada. Estaba contenta. Y ahorita vengo, déjame ir a ver a Benito. Y cuando voy a ver a Benito y le digo, oye, así, ajá, ¿es tu letra? Y le digo, no seas así, Benito, sabes que es tu problema. Esa es tu letra. No, le digo, dime que no tienes dinero y ya en Cristo. Me quería bajar un poquito de la gracia, dije, ahorita lo aborto. Condenado. Ahorita. No. Y entonces, para esas fechas, mi pastor me invitó por primera ocasión a predicar. Y estaba yo meditando en esa ocasión, emocionado porque iba a predicar, cargado porque me iban a dejar sin muebles. Muchas cosas en mi corazón estaban en mi corazón, muchas cosas estaban dentro de mí, así de, ¡ay, Dios santo! Y luego tener que predicar, y dices, ¿cómo va a predicar ahorita? Y pum, el Señor me da una palabra en el libro de Daniel en el foso de los leones. Y Darío, despertando temprano, mandó a quitar la piedra y gritarle, Daniel, siervo del Dios viviente. Estaba yo leyendo eso. Tenía una mesa, ayer me estaba acordando, teníamos en el comedor una mesa, era de las primeras que salían, de tubulares cromados, o imitación cromo, con un vidrio arriba. Un vidrio. Y estaba yo en esa silla también con sus patitas igual así como recargado, y estaba yo leyendo cuando Darío llega y le dice, siervo del Dios viviente, el Dios al que tú sirves te ha podido librar de los leones. Y Daniel le contesta desde el foso, desde el fondo del foso, les dice, Darío, vive para siempre. Delante de los ojos de Dios he sido hallado inocente. Y entonces Darío mandó sacar a Daniel, pero cuando yo leo eso, recargado así en la silla, me enderezo, ¡pum! Y rompo el vidrio. Dije, Dios santo, para que no se me olvide. Esa mesa quedó con ese vidrio roto mucho tiempo. Nosotros ya habíamos hecho planes, ya habíamos buscado un licenciado, un hermano en la iglesia me había llevado. Cuando Dios me pone eso en el corazón, fue la primera palabra que yo compartí, fue es Daniel, me parece que es el capítulo 8, es la primera ocasión que yo compartí, pero Dios me puso una convicción, de tal manera que al siguiente día, el hermano que me llevaba con el licenciado me dijo, vamos, hay que ir. Le dije, no, delante de los ojos de Dios he sido hallado inocente. No volví a ir, hermanos. Jamás llegaron a la casa. Nunca llegaron a la casa. Cuando el Señor cuando el Señor está hablando algo, cuando Dios te da una palabra, es necesario que tú la creas y que seas también portador de esa gracia de Dios y que tú siempre tengas algo. ¿Sabes qué? Somos siervos de Dios y la palabra lo menciona, siervos inútiles. ¿Por qué, amados? Porque no hicimos más allá de lo que se nos pidió que hiciéramos. Perdonar, amar. Si te pegan en una mejilla, vuelve la otra. Son principios que a la iglesia se le han olvidado hoy en día. La iglesia, una oveja no soporta que el pastor le diga, estás mal en esto. ¡Ay, el que cree que él es el más que o qué! La iglesia está fuera del contexto bíblico. La iglesia quiere vivir como a ellos les place. Y nosotros no fuimos llamados a complacer a nadie. Nosotros tenemos una orden de parte de Dios. Y nosotros buscamos la santidad, aunque algunos ridiculizan la santidad, aunque algunos puedan pensar que esto es una exageración,
Nosotros en León de Judá hablamos acerca de la santidad, con un solo propósito, la eternidad. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. No me interesa ser muchos. Aquí yo creo que han pasado 500 personas por León de Judá, Morelia. Y somos pocos, pero bien armados. Y me refiero a la santidad. Eso es lo que Dios respalda. Dios no nos respalda a nosotros por ser muchos. Claro que me encantaría que fuéramos muchos, pues claro que sí. Claro que sí. Pero si el Señor determina que sea, siempre he platicado con Pastor Rafa a través de estos 17 años y le he dicho, sean menos, no importa, uno solo, ahí vamos a continuar. A menos que tú dijeras un día me regreso. Ahora ya no creo, pues ya con que ya estoy viendo que ya mero, pues óyeme, pues ¿no? Entonces menos nos vamos de aquí. Esto es importante en nuestra vida. Mira, anoté algo y me gustó. La restauración externa tiene que ser precedida por una restauración interna. O sea, esto tiene que ser transformado cuando esto es cambiado. Cuando la Escritura habla acerca del corazón, no habla del corazón que bombea sangre, sino habla acerca del interior del hombre. Cuando habla del corazón, está hablando del área de tu decisión, de tu voluntad, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus faltas. De eso está hablando. Ese es el interior, ese es el corazón. Y entonces la transformación externa o la renovación externa es precedida de una renovación interna. Es importante el interior, porque si no te vas a convertir, conforme a la palabra, en un sepulcro blanqueado. Por fuera muy pintadito, pero por dentro el cuerpo está echado a perder, está podrido, huele feo y está lleno de gusanos. Esto es importantísimo. Para que esto pueda ser transformado, esto necesita ser renovado. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 12 del libro de Romanos, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Y el único que lo puede renovar es Dios. Él es el único que puede renovar tu entendimiento. Déjeme hacer un ítem. El día 18 y 19 de noviembre tenemos el Congreso de Jóvenes. Para mí hay un área demasiado muy importante y he invitado a un doctor del hospital de Pemex, un médico internista, para estar con los varones en un tema muy importante para mí, es sexualidad. Es una de las áreas más terriblemente atacadas. No sé ustedes cómo estén, ya estamos listos nosotros, espero la respuesta de los pastores, pero los ancianos nos estuvimos reuniendo aproximadamente como unos 4 meses, ¿no? Reunidos por la ideología de género. Ya lo escuchamos. Y yo creo que ustedes ya lo saben, que en el libro de 5º año, nuestros hijos tendrán que hacer una maqueta de una eyaculación. ¿Qué es una eyaculación? ¿Qué es un espermatozoide? Y la ideología de género va mucho más allá todavía, que si un niño, pues serán impulsados o motivados no, tú, si quieres puedes ponerte un vestido, o sea, tendrán que ser sacudidos así de esta forma. Esto la SEP ya lo aprobó en nuestro gobierno federal, esto está aprobado. Y nosotros dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues a buscar en el Señor, ya estamos listos. Nosotros ya estamos listos y decirles también, solamente que los pastores nos digan, será un sábado, empezaremos a las 4 de la tarde, porque todavía algunos papás trabajan los sábados, pero empezaremos a las 4 de la tarde en punto. Yo les quiero suplicar a todos los que tengan hijos y a los que ya me lo van a tener, que no dejen de ir. No dejen de ir, por favor, no dejen de ir. Entonces, antes de este año, antes de noviembre, mandé el mensaje, nosotros ya tenemos que estar, después de ya haberles preparado para esto que se avecina y que no es lo único. Algo que es muy importante y que yo quiero decirles es, yo pensaba mucho, yo veía, ahora veo a mis nietos, veo a Milka ya tiene 7, 8 años, y 8 años, y luego
llegó Joel, luego Darita y luego Amy. Así en un abrir y cerrar de ojos me llenaron de nietos. Dios santo, qué bueno que los hijos llegan cuando estamos jóvenes. Porque ya viejos, a esta edad, Dios santo, con Joel y Darita, Padre mío, Padre mío. Dice Gloria que expresó que estábamos haciendo muy inútil a Joel. Porque Amy sí se quita los zapatos, se los pone, Joel no. Y que hace poco llegó a su casa y le dijo, Gloria, hijo, vamos a bañarnos, quítate la chamarra, el suéter, no sé qué traía el niño puesto. Y el niño, sí, mamá. Y se lo empieza a quitar. Pero cuando llega aquí, ya no puede y tiene el suéter aquí metido. Y así con las manos y le dice, mamá, auxilio, Joel se ahoga. Ok. Y entonces yo le decía mucho al Señor, era mucho mi oración, fue mucho lo que a la iglesia yo compartí. Yo decía, hermanos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros niños? Esto es lo que a mí me preocupaba muchísimo. Yo decía, ¿qué tipo de fe le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dar? ¿Cómo los vamos a preparar? El Espíritu de Dios puso algo en mi corazón. Y esto fue hace aproximadamente como unos 2 meses atrás, que el Señor me dijo claramente, no te preocupes por qué les vas a dejar tú, preocúpate por qué les voy a dejar yo. Por eso es que ahora nos empezamos a preparar tenemos ya todo un tema elaborado de ideología de género, cómo podemos afrontar, cuáles serán algunas de las cosas que podríamos practicar, qué debemos de hacer. También decirles que habrá un panel abierto después de exponer lo que ya analizamos. Ustedes podrán hacernos preguntas. Si las preguntas las tenemos, la respuesta lo haremos en el momento. Siempre tendrán que tener un respaldo bíblico, el por qué esto, con la escritura, no conforme a nuestra idea, número 1. Y número 2, si alguna cosa no supiéramos, les diremos con todo nuestro corazón, espérenos en lo que nosotros le oramos al Señor y que el Señor nos dé dirección y mandaremos el mensaje o les volveremos a convocar o vendremos si alguien de aquí lo tiene. Igualmente para el panel de los jóvenes hice el inter porque mira, escucha algo, creo que es una situación demasiado muy apremiante. Cuando yo me acerqué al Señor Jesús hace ya más de 30 años, yo decía que la iglesia a donde yo iba, yo veía a las personas y decía, no, qué suave, que esto, y que los que tenían, los que fornicaban eran los católicos y los del mundo. No, en la iglesia está metido, Dios santo. Y esto es preocupante. Por eso es que ahora dije en el Congreso, vamos a hacer esto, tenemos que hablar de esto, para decirle a los jóvenes cómo está preparado el plan de Dios para sus vidas y para que lo mantengan así, puros. Y entonces, ese toque de parte de Dios está hablando acerca de algo en lo interno. Por eso dice Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia. Escucha, la esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El Señor Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios. Es el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he hablado. Esto es lo que trae limpieza al corazón y esto viene precedido de una restauración interna. El cambio de su condición no debe de ser superficial, tiene que ser notorio. ¿Cómo se conoce un árbol? El árbol se conoce por los frutos. ¿Cómo puedo conocer un joven? ¿Cómo es con su papá? ¿Cómo es con su mamá? ¿Cómo son los jóvenes en la congregación? ¿Cómo trata al pastor a su esposa? Conozco personas que por el internet conocen, no los conocen a ellos, no saben cómo viven, pero ustedes saben cómo es Carmen, ustedes saben cómo es Rafa, ustedes saben cómo es con ustedes. Ustedes sí los conocen a ellos. Y entonces puedes conocer el árbol por sus frutos. Por sus frutos conoces el árbol. Tú conoces cómo es una vida en el Señor Jesús cuando tú lo ves. No solamente habla, lo hace, lo vive, lo cree. Él es capaz de cerrar su boca para poder exaltar la gloria de Cristo, porque el Señor le ha mostrado que así tiene que ser. Entonces no puede ser solamente algo superficial, decir soy cristiano. No, yo necesito ser cristiano. No decir que soy. No decir que lo tengo, no, lo vivo. El apóstol Pablo lo dice, las cosas que ahora yo vivo en la carne, las vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Es lo que yo debo de vivir, no es superficial.
No estoy hablándote es solamente por hablar. Estoy diciéndote que lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de un hombre, lo hace para cambiarlo por completo. Él hace una transformación. Él renueva nuestra vida. Tú y yo tenemos que comprender que pertenecemos a un pueblo. Ya no somos cualquier tipo de personas. Somos aquellos a quienes Dios cambió. Esparciré agua. Vean Números capítulo 19. Números capítulo 19. Esta frase de yo esparciré agua. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a leer del verso 9 hasta el 18. ¿Está bien? Síganos con su vista. Si ya lo tienen ahí, síganos. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas, verso 10, de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. 11. El que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. Se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. 14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Último 18. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Siendo la cosa significada la sangre purificadora de Cristo. Lo que estaba significando aquí es lo que hace ahora la sangre de Cristo. Escucha, se decía entonces que la sangre, el residuo del becerro era llevado a ceniza, y entonces esa ceniza se recogía y se empapaba con agua, y con esa rociaban a los que habían cometido algo que era inmundo, algo que era impuro, y con eso quedaban santificados o purificados. Era con la sangre, con el agua, de la ceniza de un becerro, lo tenían que llenar, y con eso se purificaba. Y mira lo que ahora dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Hebreos. Bueno, Pablo o Lucas son los que más dicen. Hebreos capítulo 9, verso 13 al verso 14. Hebreos 9, 13 y 14. ¿Alguien quiere leerlos? Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si la sangre de un macho cabrío y de todos, si la sangre rociada podía purificar, ¿cuánto más la sangre de Jesús? ¿Cuánto más? Dios santo, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar, para sanar,
para liberar. La sangre de Jesucristo tiene poder para transformar. La sangre de Cristo, hay algo que tú y yo podemos celebrar en estos 17 años que hemos conocido al Señor, que es capaz de transformar una vida, de cambiar a un hombre perverso en un hombre para su gloria, en un hombre que le dice al Señor, sabes que yo vivo para ti, yo soy tuyo, yo te pertenezco a ti. Ahora, hay algo que es muy importante, ¿sabes qué? Algo que tú y yo hubiéramos podido, hace un momento los muchachos tocaban, cantaban y decían que si yo vendiera todo, no serviría de nada. Todo, porque lo único que cobra valor en la vida del ser humano es la sangre de Jesucristo. Eso es lo único que el Padre verá. Eso es lo que dice también el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta es la paz que nosotros tenemos. La sangre de Jesucristo es poder. Y eso detiene a Satanás cuando tú clamas a la sangre de Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Fíjate, el libro de Romanos, me parece que es el capítulo 10, dice, porque esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Ok, yo puedo llevar a una persona y le digo, ok, ve conmigo y repite esta oración. Y muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Muchas veces. Y no está mal, conste, no está mal. Y yo llevo a una persona y esta persona con su boca, yo escucho que confiesa, Jesucristo, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por lo general, citamos Apocalipsis 3:20, te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres conmigo y cenes conmigo. O también citamos al libro de Tesalonicenses, y yo confieso que Jesucristo vino en carne, y es una confesión de fe. Yo puedo constatar que una persona con su boca está confesando. Confesó a Jesucristo. Yo sé si lo hizo con el corazón. Eso es lo que yo no sé. Eso es el único que lo sabe, es Dios. Yo te veo a ti aquí y algunos de ustedes asienten con la cabeza y yo veo que lo haces. Lo que yo no sé es si tú lo estás haciendo aquí. Porque esta es nuestra fe. No es suficiente con que la gente diga, sí creo en Jesucristo. No es que no es suficiente, es necesario vivir en Él y ser de Él y permitir que Él sea el que moldee tu vida, el que moldee tu corazón, el que moldee tu camino. Es importantísimo en la vida del creyente. Nosotros vivimos en la actualidad a través de la fe. Lo que sostiene nuestra vida es la fe. ¿Qué creemos? Pues que Jesucristo es Dios. Que Él habitó entre nosotros, entre el ser humano, que Él vendrá por segunda ocasión por su iglesia. Los eventos que nosotros estamos teniendo en la actualidad nos muestran cada vez más la próxima venida de Jesucristo, cada vez más notorio. Hebreos capítulo 10 del verso 19 al verso 25 dice, así que hermanos, escucha esto, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, ok, fíjate bien cómo lo hablan. Dice, hermano, atiende, eso es lo que está diciendo el escritor del libro de Hebreos. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Quién entraba en el lugar santísimo en el viejo pacto? Los sacerdotes. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Una vez. Ahora nosotros tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Por completo. Es la gloria de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de entrar en el lugar santísimo y no una vez al año. Diario. Todos los días del año. Todos los días del año. Imagínate el regalo que el cristiano tiene en la actualidad. Y hablo del que cree en Jesucristo. Hablo de ellos. Hablo de esa persona que dice que Jesucristo es su Señor. Tenemos la oportunidad de estar todos los días
de nuestra vida en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, ahí donde la gloria del Señor resplandece en medio de nuestra tiniebla. Por eso es necesario llegar ahí. Porque la luz de Jesucristo disipa tu tiniebla. Tienes un problema. Es que no lo puedo resistir. Tengo un problema con la pornografía. Vete al lugar santísimo. Amén. Él es el único que puede disipar la tiniebla. Él es el único. Es que yo tengo un problema cuando veo a los hombres que se les sale el pelo por el pecho. Vete al lugar santísimo. Es el único lugar, en serio. Bueno, está bien que les dé risa, al menos están despiertos. Ese es el único lugar. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado, estaba en el huerto del Getsemaní y llegó con los discípulos, con los escogidos, y los encontró durmiendo y les dijo: no pueden velar conmigo 1 hora, 1 hora. Terminó diciéndoles: velar y orar, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne es débil. Ahora tenemos, por la sangre de Jesucristo, la oportunidad de llegar al lugar santísimo para disipar nuestras tinieblas. Cuando una persona tiene un problema con la mentira, él vive más en las tinieblas que en el lugar santísimo. Escucha, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Y entonces dice el Señor, que el Señor dijo, al ver las tinieblas, dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas. ¿Escuchaste? Cuando una persona vive ahí, Dios separa la luz de las tinieblas. No es algo que tú puedas hacer, es algo que Él va a hacer, y lo va a hacer en la medida en la que tú estés en ese lugar santísimo. Para eso vino el Señor Jesús, para deshacer las obras de Satanás. Y alguien me podría decir: ¿y entonces por qué no me pasa a mí? Porque no has estado en el lugar santísimo. Porque tú pasas más tiempo viendo el fútbol que su presencia. Porque tú pasas más tiempo viendo novelas que su presencia. Porque tú pasas más tiempo en el TikTok, en el YouTube. Tú consultas más ese tipo de cosas que al Señor. Escucha, cuando el Señor Jesús los increpó y les dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos contestaron. Ahora les dijo: ¿a ustedes quién dicen que yo soy? Y el apóstol Pedro le contestó: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escucha. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. El único lugar en el que Dios te va a revelar quién es Él y la solución para tus problemas es su presencia. No puede ser en otro lugar. No puede ser. Una ocasión alguien me dijo: estaba jugando fútbol, pastor, y que marcan un penalti y me dijeron: tíralo. Era mujer. Y yo dije: Padre, en el nombre de Jesús, dije: así que si lo fallas fue culpa del Espíritu Santo. ¿Qué dices? ¿Ves? ¿Qué mentiras? Ay, hermanos, déjenme seguir leyendo. Verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Escucha, cuando el velo se rasgó, es lo que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: el que no bebe mi sangre y come mi carne, no puede ser parte de mí. Él quitó un velo a través del sacrificio de su propia carne. Escucha, la Biblia dice que en el huerto de Getsemaní Jesucristo sudó gotas gruesas de sangre.
Su sufrimiento era real, era un hombre como tú y como yo. Cristo lo vivió para darnos una oportunidad. Es que a veces no consideramos o no vemos la magnitud del sacrificio de Cristo, de tal manera que algunos pisoteamos la sangre de Cristo. Escuchamos un mensaje que nos dicen: marido, debes de amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, y cuando llegas a la casa le dices: vieja, ¿cómo vieja? Por favor. Estás pisoteando la sangre de Cristo. O mujeres que brincan la autoridad de su esposo y le dicen a los hijos: tu papá va a llegar borracho, ya cuando se ponga borracho te vas. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Cuando tú te unes a un yugo desigual, estás pisoteando la sangre de Cristo. Y la gente dice: no es cierto. Sí es cierto, eso estás haciendo. No la estás tomando en cuenta. Tú no escuchaste lo que Él dijo. Hay un camino que Él nos mostró ahora y que nosotros, ya que mostrarles esto es importante. Siempre lo tengo yo para mi vida. Yo digo que me hubiera gustado mucho haber aceptado a Cristo antes, y no lo hice porque no quise. Porque para mí en la vida que yo tenía, esa era vida. Eso era vida, eso era vivir. Y entonces no pude aprovechar mi juventud con mi esposa. Por lo tanto, a estas dos parejas que tengo aquí, a las que vayan a venir, saben que en la santidad hay tal llenura de parte de Dios. Hay tal llenura. Hay tal Dios santo. Es la mejor manera de disfrutar la vida. Ser cristiano no quiere decir que yo predico. Ser cristiano es ser como Cristo. Es vivir como Él. Lo que Él dijo es ley en mi vida. Continúo, dice entonces: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Estoy en el verso 22. ¿Sí dice? Purificados los corazones. ¿De qué? El corazón tiene que ser purificado. Mira, lo exterior es el reflejo del interior. Por eso el corazón tiene que ser purificado, tiene que ser transformado. Estos eran principios míos antes de Cristo. Yo decía que si mi esposa y Gloria, que es ella, era la menor, era la mayor, Gloria es la mayor, es la única hija que teníamos, que si ellas tenían para comer y vestir, que eso estaba bien. Esos eran principios de hombre, filosóficamente hablando, humanamente hablando. Y esto, el Santiago dice, es humano, es diabólico, es terrenal, es bestial y es diabólico, es satánico. Eso dice la Escritura. Todas las cosas que tú tienes del mundo solo van a producir muerte. Y aun cuando yo decía: no, yo trabajo, y déjeme decirles algo, sí trabajaba, no sé. Yo era de las personas que me iba a las 7 de la mañana, y si me llegaba un doblete, me aventaba el doblete, y si me tocaba el triplete, me quedaba el triplete para poder tener más billuyu. Pero eso no era lo que el Espíritu de Dios hablaba al ser humano. No es esto lo que el Señor quiere. Dios quiere realmente que tú y yo aprendamos a tener una conciencia limpia. Y la conciencia no puede estar limpia cuando está manchada de tinieblas. Mi casa estaba llena de tinieblas. Gloria tenía todos los juguetes de la Barbie. Todos. En diciembre, el árbol de Navidad en casa de mi mamá estaba lleno de regalos. De todos para todos. Y mi hija tenía los que quisiera, pero no tenía un papá. Y mi esposa manejaba, pero no tenía un marido. Era un hombre que decía y hacía, y él tornaba, él decía que él era Juan Camaney. No llegaba ni a Johnny. No llegaba a nada ese hombre. Y entonces, el Señor Jesús nos da a nosotros una oportunidad gloriosa. Dice que lo primero que tiene que hacer el Espíritu de Dios en tu vida, y que tú tienes que permitir, es que el Señor limpie tu corazón de mala conciencia. Eso es lo que tiene que hacer el Señor. Eso lo debe de hacer el Señor. Pero sabes que si tú lo permites, tú tienes que decirle: Señor, ¿sabes qué? Ahí dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo hombre que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo
no vive para siempre en la casa. ¿Has escuchado hablar de la Nueva Jerusalén? ¿Qué características tiene la Nueva Jerusalén? ¿Qué características tiene la Nueva Jerusalén? Sí lo saben. Calles de oro, mar de cristal. Ese lugar es iluminado con la presencia del Padre del Sol. No hay sol, perdón. No hay necesidad de sol. Dios lo ilumina. Imagínate esto. Considera siempre el verdadero precio de tus decisiones. Mira, Dios nos limpia de ello. Y entonces tú tienes que considerar el verdadero precio. Jacob tuvo 12 hijos. Los 6 primeros hijos, los 4 primeros hijos fueron hijos de Lea. El primer hijo que tuvo Jacob con Lea se llamó Rubén. Y conforme a la ley, Rubén debería de haber recibido doble porción de la herencia. Y Rubén no lo tuvo, aunque era el mayor. Cuando tú lees el capítulo 49 del libro de Génesis, te vas a dar cuenta que dice, Jacob da la profecía y dice, Rubén, eres el inicio de mi fuerza, de mi vigor, pero te envileciste, por lo tanto no te será dado a ti. Pues ni a Rubén, y luego tuvo otro hijo que se llamó Leví, y luego Simeón, y luego Leví, y luego Judá, ninguno de ellos, que eran hijos de Lea. Y luego tuvo otros 4 hijos, que eran hijos de Silpa y de Bila. Y luego tuvo otros 2 hijos, Lea. Y por último tuvo los 2 hijos que eran de Raquel, de la amada, y de José. A ese fue que se le dio la doble porción. Aunque directamente no la recibió José, la recibió a Efraín y Manasés. A ellos esa es la doble porción que había que darse, le entregaron a José. Pero ahora escucha, no se le dio a Rubén. ¿Por qué no se le dio a Rubén? Porque Rubén se subió al lecho de su padre, se metió con una de sus concubinas. Por eso, y yo te quiero decir esto, considera siempre el precio de lo que haces. Es que a veces nosotros decimos, ay, ¿qué tanto es tantito? Es demasiado lo que tú vas a perder. Es demasiado. Es muchísimo lo que realmente vas a perder. Entonces es importantísimo. ¿Sabes qué? Mira, restaura. ¿Por qué entonces Simeón y Leví, que eran los otros que siguieron, no se los dio? Porque también se llenaron de sangre y mintieron. Le dijeron a los habitantes de Siquem que se circuncidaran, y cuando los encontraron todos débiles, ellos 2 fueron y los pasaron a espada, todos, pum, pum, pum. Y dice, y descarretaron sus toros, no les dejaron ningún animal para la siembra, para nada, los hicieron añicos, los destruyeron y dijeron, son armas de iniquidad. Y entonces, ¿por qué no siguió entonces Leví? Porque Leví fue el encargado de rodear con sus hijos, Merari, Coat y Gersón, el templo que construyó, que es que la casa, el tabernáculo que se construyó. A la salida estaba primero a Leví, y alrededor Gersón, Coat y Merari. Ahí estaban alrededor del templo. Pero el verdadero precio, amados, de la iniquidad, el precio es muy alto. Es muy alto. Y ahora Cristo nos ha abierto a nosotros una oportunidad gloriosa a través de su sangre. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena ser de Él. Todo lo demás que encuentras, son solamente ideas de hombres, pensamientos de hombres. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Escuchaste? Sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Sin tambalearse. Sí, es que a veces Los vientos. dices hoy soy santo, mañana no. Ahora, en la próxima semana me disfrazo de bruja, ¿sí? O de vampiro. Ay, Dios santo. No debes de fluctuar. Tú sí debes de ser sí, tú no debes de ser no. Tú tienes que caminar bajo ese principio. ¿Sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. Ok, pude haberme equivocado. Claro que sí. Pastor Rafa dijo una verdad. Si decimos que no hemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Si lo hacemos, es mentiroso. Si lo hacemos. Ok, no me dedico a pecar. Pero puedo acercarme confiadamente al Señor cuando me equivoco y decirle, por favor, ayúdame.
Por favor, ayúdame. Es algo que tiene que estar en ti. ¿Sabes qué? Tienes que mantener sin fluctuar. Lo que tú dices que eres, manténlo. Manténlo con tu vida. Manténlo con tus hechos. Deja que sea Dios el que te regale de su gloria. Deja que sea Él el que muestre su majestad. Mira, Dios es tan bello. Hace cosa como de 2 meses, en septiembre, tuvimos nuestra fiesta en septiembre, el 18, algo así lo hicimos. La celebración de la fiesta mexicana. El 16. Ok. Entonces mi esposa y yo teníamos un plan. Queremos descansar 15 días en el año. Y este año traíamos un planecito por ahí. Pero nos hemos metido en lo que ustedes ven aquí. Esto ustedes saben. Y si no lo saben, pues se los cuento. Estamos aquí en esto, estamos pagando este lugar. Todavía nos falta una buena parte. Ok. El responsable de esto soy yo. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer así, sale. Y nos hemos quedado así medios cortillos. Pero ya teníamos el plan y ya decíamos, sí, con esto la vamos a hacer. Pero ándale, me cortaron la luz en la iglesia. ¿Por qué? Porque no la pagué. ¿Cuánto no pagué? 55 pesos, 65. Era la tarifa más baja. Y no la pagué. Y entonces dije, ay Dios mío, ahí voy a pagarla. Al siguiente lunes llego y voy rápido a pagar. Ya llegué ahí con los de la luz y me dijo, está bien, sí, se la reconectamos, nada más hay que pagarla. Así le digo, es que me urge porque yo tengo reunión el domingo en la iglesia. ¿Cómo la iglesia? Sí, pues es que es una iglesia. El lugar donde estamos, pues es una iglesia. Pero usted tiene una tarifa de casa. Nosotros no hicimos esa, ¿eh? Cuando nosotros llegamos ahí, sí, ya estaban los hermanos que estaban ahí, hicieron esa tarifa. Dije, bueno, pues cámbiala. Está bien, no pasa nada, pues ya cámbiala. Es que no es tan fácil. No, ¿por qué no? Porque ahora usted necesita un UVIE. ¿Y eso qué es? Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas. Dije, ¿y eso? Es que es un lugar, y por lo que ocurrió donde los niños en la guardería ABC, a partir de entonces se tiene que hacer esto así, y ¡pum! Me empezó a decir, dije, Dios santo, para que se las salga largas. Más de 8,000 pesos, casi 10,000 pesos tuvimos que pagar. Entre la unidad verificadora, entre los arreglos que se tuvieron que hacer en la iglesia, entre la reconexión, la reinstalación del todo, tuvimos que pagar eso. Y entonces mi esposa y yo dijimos, no hay. Y mi esposa dijo, no vamos. No vamos, le dije, no vamos, está bien. Pero vamos a hacer las maletas. Total, si no hay, pues no vamos. Pero mi idea, abusados con esto, mi idea era, le voy a decir a mi hija Basti que me saque un préstamo. Y con eso nos vamos. Esa era mi idea. Entonces, así lo voy a hacer. De ahí me voy. Pues Dios fue tan hermoso que ese día alguien me habló y me dijo, pastor, necesito hablar con usted. Ese sábado que estábamos ahí. Sí, dijo el Señor que espera para su viaje a la playa. Ay, Dios. Así dijo el Señor. Ya, bueno. A la playa. Me fui a la playa. Imagínate nada más. O sea, hasta te da chance, Señor. Dios ve cuál es la actitud que hay en tu corazón. Dios conoce perfectamente lo que tú eres, los vimos. No, hermanos, no nos metemos a la playa, en serio, créanme. Llegamos y parezco Pepe el Toro, yo con mi camisa bien pegada. Saco una sombrilla, la enquiero en la arena, saco una manta, una lona como de 3 metros, le pongo anclas, desde la mañana hasta que se mete el sol, sentaditos ahí. Hoy me dijo mi esposa,
oye, ¿y el negrito? Y pues el César vive conmigo, yo pensé que se refería al negrito, a mi sobrino. El negrito de la playa. El último día llegaron vendiendo pan. Y yo como que decía, no, quién sabe. Pero no sé, yo agarré un negrito y mi esposa agarró. ¿Qué compraste tú? Un bonito con crema Con pastelera. crema. Ay, las dos cosas más ricas que ustedes se pueden imaginar. Llegábamos, nos sentábamos ahí y primero era ella, se iba y caminaba 40 minutos desde donde estábamos, toda la orilla de la playa, y se regresaba. Ya llegaba ella, ahora voy yo. Y ahí voy yo para allá, y ahí vengo de regreso. Esto es lo que aún el Señor nos ha permitido a nosotros tener. Disfruto muchísimo mi relación con mi esposa. Como ustedes no se pueden dar una idea. Para mí es un deleite andar con mi esposa, donde quiera. Ya viejos, casi 60 años ya. Pero juntos, pero enamorados. Y disfruto mucho más la bendición de Dios en nuestro hogar. Cuando Él sabe que algo queremos ella y yo y no lo hay, Él hace que yo lo tenga. Y a veces vuelvo a decirles, porque luego las personas tienen un concepto bien errado. Y dicen, este tiene, no tenemos. Pero Él nos ayuda. En todo Él nos ayuda. Y dice, al finalizar, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor dice, trae todas las cosas delante de su presencia, que Él tendrá siempre cuidado de ti, hasta de las cosas más pequeñas. ¿Quería ir a la playa? Sí, hermanos. ¿Para gastar dinero? No, quería estar con mi esposa. Descansar. Estar sentados ahí, y les puedo decir algo, sí descansamos. Créanme que sí descansamos. Sí descansamos. Esto es especial. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor Y a las buenas obras. y a las buenas obras. No. Échale para adelante. ¿Sabes que Dios es Dios? Y lo que Dios hace, nadie lo puede quitar. Y estimularnos, camínale, échale, camina en santidad. Es fácil, claro, sí es fácil. Cristo lo consiguió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y Él dijo que todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para el que cree, todo es posible. Estimularnos a seguir hacia adelante. ¿Sabes qué? Esfuérzate, ve mucho más allá. Hace poco, cuando se acercó el tiempo de darte la primera parte de aquí, mi esposa, en la noche, era en la noche, y ya se había acercado el momento de tenerle que dar la primera parte a mi Geras de aquí. Que vuelvo a decirles algo, Geras nos vendió bien barato, hermanos. Geras nos vendió aquí bien barato, Dios lo sabe. Y entonces, pero de todos modos, aunque sea barato, no hay. Y mi esposa estaba ese día en la noche agüitada. Ese día que yo la vi y le dije, mami, ¿qué tienes? Es que, y llorando mi esposa. ¿Cómo le vamos a hacer? Dije, no sé. Pues si me preguntas cómo le vamos a hacer, no sé. No lo sé. Solo sé que el Señor nos va a ayudar. Pero ella lloró y lloró y lloró hasta que yo me puse de pie y empecé a orar y le dije, Señor, la misma paz que me has puesto a mí. Porque a veces, hermanos, cuando ya nos acostamos a dormir, a veces batallo como hasta las 3. A la 1, a las 2 y a las 3. A dormir. A dormir. Y le dije, la misma seguridad que me has dado de que vas a suplir todo lo que nos falte, pónsela a mi esposa, por favor, pónsela a mi esposa. Y hasta ahorita me atrevo a decir esto, no lo había pensado. ¿Ves? Hasta para la playa nos dio. Hasta para la playa nos dio. ¿Cómo lo hace el Señor? Les digo, no lo sé. Solo sé que Él es fiel. Y entonces tenemos que estimularnos a las buenas obras. Entonces yo tengo que dar el dinero que falta. No estoy diciendo eso. Esto no es lo que el Señor está diciendo. Porque no es para que me vean a mí, que yo sí doy. No, porque las obras de cada uno van a ser probadas por fuego. Tiene que ser una actitud correcta en el corazón. Dios lo puso. Es el Señor el que lo hace. Pues si no, yo estaría frito, estoy loco. ¿Cómo me pongo a hacer esto? No tengo casa. Y les digo la verdad, no tengo casa, rento una casa. Pero no estoy preocupado, tengo una casa en el cielo.
Yo tengo una casa celestial, preciosa, que nadie me la va a quitar. Y tiene mi nombre. George Albert Shea Villegas. Porque Alberto Chapa Villegas. Tengo una casa celestial. Yo no estoy preocupado por estas cosas. Alguien se acercó conmigo y me dijo el Señor, que porque usted tuvo cuidado de hacerle casa a Él le va a hacer una casa a usted. Y yo digo, la del cielo ya está. Si me va a dar una aquí, suave. Le dije, con cochera para 4 carros. Estimularnos a las buenas obras. Tengo que estimularte. ¿A cuáles, hermanos? ¿Sabes qué? No le pagues a nadie mal por mal. Vence con el bien el mal. Amén. Escucha, ¿sabes qué? Pon a trabajar siempre tu interior. Ponlo a trabajar. ¿Cómo? Déjame decirte algo que es bien importante. Cuando alguien te hable algo que te insultó y que te pones rojo como lloviznando, la blanda respuesta, calma la ira. Estimularte las buenas obras. Si alguien te pide que recorras 1 kilómetro, ve con él 2. Al final de cuentas, el que sufre para todas las cosas es él. Estimularte a ese. Concluyo, verso 25, y así terminamos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más, cuando veáis Que aquel que día aquel día se acerca. se acerca. Sí, no, Vamos, adelante. Decía San Nico, para atrás, ni para agarrar vuelo, decía Nico. Ni para agarrar vuelo era su frase de Nico. O bueno, yo se la escuché a él. Ni para agarrar vuelo, ni uno. Todo para adelante, estimulándonos. ¿Sabes qué? El tiempo es corto. ¿Cuánto nos falta de vida? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Siempre esfuérzate. Y algo más que tengo que decirte. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, si alguno no provee para su casa, él niega la fe y es peor que un incrédulo. El primer lugar que tiene que ser bendecido es tu esposo y es tu esposa. Al primero que tú tienes que perdonar es a él y es a ella. Y perdonar con todo tu corazón y no acordarte de eso en el pasado. A nosotros que hemos cometido un error, nos hace muy bien, que hemos fallado delante del Señor, acordarnos. Para que cuando la firmeza esté en nuestros pies, miremos para no caer otra vez. Nos hace muy bien recordar. Y constantemente yo les he testificado a ustedes que este hombre fue infiel. Antes de Cristo, en Cristo Dios sabe que no. Que mis labios no han vuelto a tocar los otros labios solamente a mi esposa o mis manos. Solamente a ella. Pero me hace muy bien siempre recordar para decirle al Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a no caer. Entonces, este es estar en ese lugar al cual Jesucristo nos abrió un espacio. ¿Lo tenemos? Sí. Está para los pastores y para los levitas. No, está para todos. Mételo en tu cabeza. No hay una diferencia entre tú, que te sientes el más pequeñito conmigo. Ni una diferencia. Dios nos ve iguales. ¿Lo tiene para ti? Claro que sí. ¿Qué tienes que hacer? Menguar. Cada vez sé menos tú. Y deja que sea más Cristo en ti. Amén. Deja que sea Él. Deja que sea Él. Y cuando tú digas, el pastor nos convocó, pero siempre vamos los mismos, ya quita ese pensamiento, quita esa conciencia. Es una mala conciencia. Y somos los mismos. ¿Y? Gózate. Gózate. Y a los demás estimúlalos a las buenas obras. Vamos a hacer esto, hermano. Órale, vénganse. Háganlo. Estimúlalos. Y habrá un momento en que digas, ya no vengan tantos porque ya no nos alcanza la comida. Los pollos de Jeras y de Pati ya no nos alcanza para todos. Aguanten un poco. No, estimularnos. Y sabes que Él lo va a hacer. Él va a terminar esa obra. Esto es lo bello de nuestro Dios. Y cuando lleguemos a su presencia, estaremos pasando en medio de 2 filas enormes de ángeles. Y como nos gusta escuchar, estas son la novia del Cordero. Ellos son los que vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de su vida. Eso escucharás tú mientras vas pasando. Y cuando llegas delante del trono blanco, te postras y le dices, Señor, lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. Mi Dios, pues, terminará su obra en ti y en mí. Perfeccionanos hasta que tu gloria nos alcance.
hasta que tu gloria nos alcance, Señor. Santifica, bendito Salvador, a León de Judá, aquí en Morelia. 17 años, Señor. 17 años. Sigue, Señor, tratando el corazón del pastor Rafa. Síguelo sosteniendo, Señor. Es lo que tú has hecho en él y en su hogar. Sigue haciendo esa obra poderosa en cada corazón, Señor, y sigue haciendo de ellos instrumentos de amor, de justicia. Ellos sean, Señor, luz en medio de las tinieblas. Y no se prende la luz para ponerlo, Señor, debajo del almud, de la cama o en la mesa, Señor, sino en un lugar alto para que pueda iluminar todo ese lugar. Alcanza a nuestras familias que aún no te conocen para salvación. Para salvación, Señor, para esa eterna redención. Y una vez más, sea León de Judá en Morelia una luz en medio, Señor, de la tiniebla, en medio de la oscuridad, resplandezca de tal manera que muchos más quieran escuchar. Y úsalos, Señor, úsalos a ellos para dar esperanza al que lo necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.